Ah. Desde 1542, con la conquista de grandes territorios por parte de Europa, se da inicio con la globalización, lo que conllevaría grandes negociaciones con diversas regiones para poder satisfacer sus necesidades. Aquí es donde se toman en cuenta los aspectos culturales para poder tener una negociación exitosa. Somos el equipo 7 y les presentaremos las características culturales de 6 países para poder llevar a cabo una negociación. Nueva Zelanda es un país de Oceanía localizado en el sureste del Océano Pacífico, constituido en una monarquía parlamentaria. El cristianismo es la religión más común con el 38.6% de la población, la segunda religión más grande es el hinduismo con un 2.6%, y por otro lado el sikhismo es la religión de más rápido crecimiento. Finalmente, el 48.6% declara que no tiene alguna religión. Nueva Zelanda cuenta con 3 idiomas oficiales: el inglés, hablado por el 96% de la población, el maori y el lenguaje de señas. Actualmente en Nueva Zelanda la educación escolar es gratuita y obligatoria. De acuerdo con los datos de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un 96% de los alumnos de primaria asiste a escuelas públicas, mientras que un 85% en educación secundaria lo hace. El gasto en educación es el 7.2% de su PIB. El único cuerpo que puede hacer leyes es la Cámara de Representantes, cuyos miembros son elegidos por el pueblo. Elizabeth II ejerce el reinado independientemente de su posición como soberana del Reino Unido. Su representante en Nueva Zelanda es el gobernador general, que tiene funciones simbólicas y ceremoniales y no participa en la gestión de gobierno, la cual es dominio del primer ministro. En cuanto a la cultura materialista, Nueva Zelanda se ve influenciada por la cultura maori. Las artes escénicas, la literatura, los museos y las galerías siempre estarán relacionadas con esta cultura. Negociaciones con Nueva Zelanda. Uno de los primeros 5 países en poseer la gran facilidad para montar un negocio es Nueva Zelanda. Con una visión del ambiente y un conocimiento local sobre el marco legal, contable y de impuestos, se logra el éxito. A los mexicanos en Nueva Zelanda les puede sorprender, pero será difícil que encuentres muchas calles transitadas a partir de las 21 horas en las principales ciudades del país. El horario de trabajo más común es de las 9 a 17 horas, y 4 horas después todo el mundo regresa a sus casas para estar con su familia, cenar y descansar. Japón es un país insular del este de Asia. Está ubicado entre el Océano Pacífico y el Mar de Japón, al este de China, Rusia y la península de Corea. Es una de las mayores potencias económicas del mundo, estando en el tercer lugar. Tiene una población de 127 millones de personas y es la 10ª más numerosa del mundo. La cultura japonesa se ha visto en relación con la estética debido a que la ven casi como una filosofía, influyendo en los códigos sociales y manera de ser de los habitantes japoneses. La estética japonesa surge de la combinación de las 2 religiones mayoritarias y más influyentes del país, el sintoísmo y el budismo. Mientras que el sintoísmo deja notar su influencia a través de la importancia de la naturaleza, el budismo zen lo hace en la caducidad o imperfección de las cosas. De ahí que surcan 4 de los valores generales claves de la estética japonesa: asimetría o irregularidad, capacidad de surgir o insinuación, caducidad y sencillez. El sintoísmo es la religión dominante de Japón, donde el 84% de los habitantes son creyentes. Está ligado a las formas de culto más antiguas. El budismo llegó más tarde, a partir del siglo V, importado de China y de Corea. Hoy en día el 71% de los japoneses se declaran budistas. Sin embargo, los japoneses tienen una visión bastante libre de la religión y a menudo practican varias en una vida o a veces hasta al mismo tiempo. Hablando de sus actitudes, los japoneses suelen ser sumamente limpios, sin ningún papel en el suelo y los baños públicos relucientes. Los japoneses se caracterizan por ser limpios, tener un sentido y valor de responsabilidad social presente siempre en su vida cotidiana. Otra de las actitudes que los caracteriza es que son disciplinados, cumplen con los reglamentos impuestos sin ninguna especie de desacuerdo, una especie de modelo burocrático. La educación, sin duda alguna, forma parte de su personalidad, siempre mantiene el valor de respeto en su día a día. El sistema educativo japonés es considerado por muchos uno de los más eficientes del mundo. No en vano, Japón se sitúa año tras año en los primeros puestos del ranking del informe PISA. Con una mezcla de trabajo en equipo, disciplina y meritocracia, el modelo educativo japonés se ha convertido en un paradigma de formación de alta calidad. Hablando de la cultura materialista, en Japón la caligrafía se entiende como un arte, cuando se ejecuta con el pincel tradicional. Se le suele ejercitar mediante frases, pensamientos o poemas. Respecto a las artes tradicionales, la pintura destacó mucho en Japón con el mismo pincel de la caligrafía. Negociaciones con Japón. En los negocios japoneses se considera como un elemento fundamental durante el principio de una reunión intercambiar tarjetas profesionales, meishi, considerando un acto descortés no ofrecerlas. Cuando comienzan una reunión, es de cortesía focalizar sus primeras palabras al miembro de mayor edad como señal de respeto, y luego dirigirse al resto de los anfitriones. Es muy probable que los japoneses pregunten sobre su vida personal respecto a la familia, la educación, el sueldo, ya que son cuestiones que ellos valoran mucho. En el caso de que usted no desee contestar, no se debe de perder nunca el enfoque de respeto y agradecer cortésmente. La reputación de la empresa es algo muy importante en el mercado japonés. Esta empieza con la puntualidad, que es el primer indicador de seriedad de la empresa. Suiza es un país sin salida al mar ubicado en Europa Central y que cuenta con una población de 8.500.000 habitantes.
Actualmente se percibe como uno de los países más desarrollados del mundo. La cultura de Suiza está influida por los países vecinos, pero a través de los años se ha desarrollado una cultura distinta e independiente con algunas diferencias regionales. La cultura romanche, lingüísticamente aislada en las montañas del este de Suiza, se esfuerza por no mantener vivas sus tradiciones no lingüísticas. Una de las características que más suele destacar en Suiza es su naturaleza, ya que nos encontramos ante uno de los grandes países naturales de Europa y es un lugar que en estos momentos es un buen sitio en el que disfrutar de los mejores parajes naturales y de los hermosos valles cubiertos de un denso manto de hierba. Hablando de creencias y religión, el catolicismo y el protestantismo son las principales religiones. Aunque la Constitución exige la separación de la Iglesia y el Estado, las iglesias siguen dependiendo del Estado. En educación, Suiza no se queda atrás. Los niños empiezan a asistir al colegio a partir de los 6 o 7 años. Al ser Suiza un país con diversas lenguas maternas, el sistema educativo obliga a impartir una segunda lengua extranjera, que puede elegirse entre las diversas lenguas oficiales o se puede optar sencillamente por el idioma inglés. Al culminar la etapa escolar, el 90% de los jóvenes recibe un diplomado de posgrado, lo cual lo ubica a ser considerado como uno de los países con mayores porcentajes de universitarios a nivel mundial. Suiza posee 4 idiomas oficiales, dotando al país de una gran variedad lingüística. El alemán en un 63%, el francés en un 22.7% y el italiano en un 8.4%. Suiza tiene lugar en el marco de una república democrática parlamentaria federal pluripartidista, donde el Consejo Federal actúa como jefe colegiado de gobierno. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno y la administración federal. El poder legislativo federal recae en el gobierno y las 2 cámaras de la Asamblea Federal de Suiza. Hablando de su cultura materialista, Suiza es una nación de mucho prestigio a nivel mundial. Desde la fama de sus relojes, pasando por la exquisitez de sus quesos y chocolates, lo impresionante de sus ferrocarriles y el turismo a la montaña que se apoya en la calidad de sus navajas. Negociaciones con Suiza. Los suizos son personas muy puntuales, por lo que deberás llegar a tiempo ni antes de la hora especificada, y mucho menos después, sumando una buena presencia y en todo momento ser respetuosos. Observan las reglas de forma estricta porque saben que romperlas no es ético ni sinónimo de creatividad. Por lo tanto, es una falta de consideración por lo que debe ser muy derecho y ético. Los suizos son personas comprometedoras, respetuosas y formales, por lo que debes mostrar tu compromiso hacia el proyecto que esté negociando y demostrarles con acciones que también tienes el compromiso de mejorar. Nigeria es el país más poblado de África con 195.9 millones de habitantes. Ocupa la parte más baja de la gran meseta continental y consta de 3 secciones paralelas a la costa. Nigeria es una república federal formada por 36 estados, más la capital federal, y se rige por un sistema presidencialista. La cultura de Nigeria está constituida por el aporte de distintos grupos étnicos. En Nigeria se hablan más de 50 idiomas y 250 dialectos, correspondientes a varias etnias. Los 3 grupos étnicos principales son los Hausa Fulani, que predominan en el norte, los Igbo, que predominan en el sureste, y los Yoruba, que predominan en el sureste. Hablando un poco de su estética, la tendencia al naturalismo aparece como una característica en absolutamente la mayoría de sus vidas, debido a que forma parte de su cultura. Hablando un poco más de sus actitudes y creencias, el hombre nigeriano se ha sentido siempre superior a la mujer nigeriana. Incluso políticamente se le tiene por debajo del hombre, siendo relegadas a la posición de ciudadanías de segunda clase. Aunque en Nigeria el progreso de la mujer se ha visto estancado, Nigeria ha sido testigo del aumento de protestas y manifestaciones por los derechos de la mujer, y la igualdad de oportunidades como impulso de la llamada mundial por la paridad de género. El 50.4% de la población de Nigeria son de religión musulmana, mientras que el 48.2% pertenece a la religión cristiana, y el 1.4%, que sería el resto de la población, son creyentes de otras religiones. Hablando de educación, la educación primaria comienza alrededor de los 5 años. Los estudiantes pasan 6 años en la escuela primaria y se gradúan con un certificado de finalización de estudios. Se cursan materias religiosas como de agricultura, economía doméstica y las principales 3 lenguas. El inglés es hablado por 1/3 de la población, aproximadamente 63 millones. Debido a los países fronterizos francófonos, el inglés que se habla en Nigeria tiene muchas influencias del francés. Es la lengua usada extensamente en la educación, en las operaciones comerciales y para finalidades oficiales. Negociaciones en Nigeria. En términos generales y en el terreno de los negocios, se podría definir al nigeriano como un ser orgulloso de sí mismo, una excelente autoestima fundada en datos objetivos, potencial humano, riqueza económica y enclave estratégico. Pues bien, quien pretenda hacer negocios en Nigeria tiene que reconocer la realidad. En este terreno son superiores, pues son ellos quienes poseen la riqueza, motivo por el que tantas empresas se establecen en su territorio. Grecia es un país del sureste de Europa con miles de islas en los mares de Egeo y Jónico. Fue influyente en la antigüedad y a menudo se le llama la cuna de la civilización occidental. Grecia se jacta de su talento artístico y cultural. Muchos de los conceptos que damos por sentado hoy en día, como la democracia, se originaron miles de años atrás entre los griegos. Hoy, Grecia es una república parlamentaria democrática bien asentada que ha mantenido durante tiempos recientes un considerable desarrollo económico. La población griega se compone de un 97% de cristianos ortodoxos, y el resto de la población es musulmana, católica y judía. El sistema educativo griego se divide principalmente en 3 niveles, primario, secundario y terciario, con un nivel adicional de formación profesional. El idioma oficial de Grecia es el griego moderno. Hay además un gran número de lenguas minoritarias, principalmente en las zonas fronterizas con Albania, Bulgaria y Turquía, pero están circunscritas al ámbito familiar.
No obstante, también hay un nivel de inglés sorprendentemente alto. Negociaciones con Grecia. Los principales choques culturales al querer entablar una conversación o ambiente de negocio se va a centrar en los modales o bien en sus actitudes. Es decir, a los grecos les gusta un fuerte apretón de manos, golpeando los hombros al iniciar una sesión de negocios. La formalidad, por otro lado, es un factor muy importante, en especial en el ámbito de negocios. Un punto a considerar es el de la cordialidad. Por lo general en México otorgamos una tarjeta de presentación. En Grecia también, no sin antes estar impresa en los dos idiomas fundamentales que son el griego y el inglés. De lo contrario, perderían comunicación. Italia es un país en el sur de Europa que ocupa principalmente una península alargada y dos grandes islas en el mar Mediterráneo, Sicilia y Cerdeña. El idioma oficial y hablado por la gran mayoría es el italiano, de la familia de lenguas romances indoeuropeas. También hay zonas donde se habla el alemán, francés, catalán, croata y griego, entre otros. El gobierno de la República Italiana está constituido por el presidente del país, el presidente del consejo y por los ministros quienes integran el consejo de ministros. Italia es reconocida por su arte, su cultura y sus numerosísimos monumentos, entre ellos la Torre de Pisa y el Coliseo Romano, así como por su gastronomía, su vino, su estilo de vida, su pintura, su diseño, cine, teatro, literatura y música. Todo esto ha creado una considerable italofobia en el mundo. La estética italiana se basa en la simbolización de la vida en todas sus manifestaciones, extrayendo la significación del artista. La cultura italiana es una de las culturas con más riqueza cultural material, y es que solo se basa con imaginar todas las obras, palacios, obras de arte, museos, esculturas, capillas y un sinfín de riquezas arquitectónicas. La religión dominante es la religión católica romana, practicada por un 84% de la población. Se profesan también otras religiones en menor cuantía, como protestante, musulmana y judía. Hablando de educación, Italia tiene una vieja tradición educativa, cultivada desde la época del Imperio. El sistema educacional actual fue implantado desde 1859, con una ley que garantiza la posibilidad de instrucción completa, desde la enseñanza primaria y elemental hasta la universitaria. Esta ley fue desarrollada y se le han introducido mejoras en el siglo XX. Negociaciones con Italia. Los italianos tienen fama por ser personas muy amables, o están en un plano de igual entre sexos bastante elevado. A su vez son muy familiares, por lo que las empresas suelen regirse por un liderazgo familiar. Hay que recordar que son conocidos por los tradicionales clanes familiares en sectores como el automovilístico, audiovisual, entre otros. Si bien algo que se cree en México es la puntualidad, mientras tanto en la República Italiana los ejecutivos no son personas muy puntuales, no creen en la frase "el tiempo es dinero". Aún así, nosotros como empresarios debemos de respetar la puntualidad en sus citas de negocios. Es bueno confirmar las citas en fechas cercanas a su celebración. Para finalizar, les presentaré aspectos a considerar si eres un profesionista mexicano para adaptarse al extranjero. Primer punto, tener una mente abierta. Sé flexible al aceptar diferencias culturales y modos alternativos de hacer las cosas. Lo desconocido puede ser intimidante al principio, pero con el tiempo te encontrarás considerando las experiencias, que eran una vez extrañas, como normales. Segundo punto, ser paciente. Adaptarse a una nueva cultura toma su tiempo. Sé paciente contigo mismo y permítete cometer errores para aprender de esto. Punto número 3. Antes de cualquier negociación, se debe tomar tiempo para estudiar el contexto y la persona en el otro lado de la mesa, incluyendo su cultura de pertenencia y es la cultura francesa, la cultura de ingeniería o la cultura corporativa de la empresa a la que pertenece. Punto número 4. Desarrollar el autoconocimiento y estrategias de comportamiento para superar el choque cultural. Eso sería todo por parte del equipo 7 y gracias por su atención.